Quemé todos mis ahorros improvisando una pequeña fogata. No los necesitaba más y por lo menos me dio calor. Calor que no pude encontrar en nadie y que nadie quiso encontrar en mí. Pero eso no importa. Sé que a nadie le importa. La fogata es lo único que me transmite algo. Y eso es calor propio. Uno está acostumbrado a recibir el amor que uno cree merecer, pero nadie está acostumbrado a no recibirlo, a darlo todo y a no tener nada de vuelta. Nadie está acostumbrado al dolor, a la soledad, a sentirse querido por esa persona que tanto anhelamos. La gente se pregunta, ¿por qué sufrimos tanto? Sufrimos porque así es la naturaleza del ser humano. Sufrir para crecer, caerse para levantarse. Pero cuando uno ya cayó muchas veces, a veces decide quedarse ahí, en el suelo, y ser pisoteado por todo lo que venga. Mucha gente a lo largo de tu vida te va a decir, cuando necesites algo solo decime. Pero cuando en verdad necesitas a alguien, cuando necesitas un abrazo verdadero, esa gente desaparece. Son muy pocos los que entienden sentirse solo en este mundo. Son muy pocos los que de verdad entienden lo que es el dolor de verdad. Por eso hice esta fogata, porque ella me entiende, aunque yo no le diga ni una palabra. Ella siente lo que yo sentí, gracias a sus llamas, y en ellas me veo reflejado yo. Veo todo mi sufrimiento, todo mi crecimiento y todo el amor que tengo, propio y para dar. Ella me da ese calor que tanto necesito, ese calor de un abrazo de aquella persona a la cual tanto anhelo. Ese calor que, aunque mucho lo busco,